Los registros hospitalarios muestran que los pacientes que padecen una enfermedad específica mueren el 60% del tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que de 5 pacientes que padecen esta enfermedad, 3 sobrevivan? Este es un ejemplo de una distribución binormal donde una distribución binormal es una distribución de probabilidad discreta en la cual, el experimento consiste en n ensayos independientes. 2. Cada ensayo tiene 2 resultados, éxito o fracaso, y 3. La probabilidad de éxito es poca p, que permanece constante para cada ensayo. Para una distribución binormal, la probabilidad de tener R éxitos es igual a n elegir R veces p, elevar la potencia de R veces la cantidad 1 menos p, elevar el poder de n menos R. Para nuestra situación, p representará la probabilidad de supervivencia. Y debido a que un paciente morirá el 60% del tiempo, la pequeña p, la probabilidad de supervivencia, es igual a 1 menos 60%, que es igual al 40%. O como un decimal, 0.4. Y debido a que estamos seleccionando 5 pacientes, y el número de ensayos independientes es 5. Y porque estamos tratando de determinar la probabilidad de que 3 pacientes sobrevivan, R, el número de éxitos, es igual a 3. Y por lo tanto, la probabilidad de que 3 de 5 sobrevivan es la probabilidad de que X sea igual a 3, que es igual a N, elija R, que es 5, elija 3, veces P, eleva el poder de R que es 0.4. La probabilidad de supervivencia, eleva el poder de 3, el número de éxitos, multiplicado por la cantidad 1 menos p, que es 1 menos 0.4, 0.6, que es la probabilidad de muerte, eleva el poder de n menos r, que en nuestro caso es 5 menos 3, que es igual a 2. Una vez que tengamos esta configuración, observe cómo algunos de los exponentes siempre serán iguales a n. Y ahora para evaluar esto, 5 elegir 3 es igual a 5 factorial dividido por el producto de r factorial in menos r factorial, o r factorial es 3 factorial, y n menos r factorial es 2 factorial. Vamos a evaluar este cociente. 5 factorial es igual a 5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 que es 3 factorial, escribamos esto como 5 veces 4 veces 3 factorial, dividido por el producto de 3 factorial y 2 factorial, y luego tenemos veces 0.4 al tercero, multiplicado por 0.6 al cuadrado. Simplificando aquí, 3 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, 5 veces 4 es 20, 2 factorial es 2 veces 1 o 2, 20 dividido entre 2 es igual a 10, dándonos 10 veces 0.4 al tercero, multiplicado por 0.6 al cuadrado, y ahora vamos a la calculadora. 10 veces 0.4 al cubo por 0.6 al cuadrado es igual a 0.2304. Que como porcentaje es del 23.04%. La probabilidad de que de los 5 pacientes que padecen esta enfermedad, 3 sobrevivan, es del 23.04%. Espero que hayas encontrado esto útil.